Descubrí de la manera más honesta que la prosperidad no empieza en la cuenta bancaria, empieza con la organización. La frase "el orden es la primera ley del universo" me pegó como un rayo. No como poesía, sino como un principio fundamental de la creación. Si has intentado cambiar tu vida enfocándote solo en el dinero, sabes que el efecto es pasajero, un aumento, y el caos lo traga todo de nuevo. ¿Por qué? Porque el resultado es una consecuencia, no el origen. El punto de partida es una estructuración interna y externa que permite el avance. Troward decía que organizar mejor las cosas es el gran secreto del progreso, y es un secreto tan obvio que lo ignoramos. Volamos no porque las leyes de la física cambiaron, sino porque aprendimos a coordinar los elementos en la secuencia correcta. En tu vida es igual: metas, agenda, ambiente, estado emocional, todo alineado en una progresión simple y repetible. Pregúntate, ¿qué aspecto de tu vida necesita orden ahorita? ¿La pila de cuentas? ¿Tu escritorio? ¿El celular lleno de notificaciones? ¿La meta que cambia cada semana? La desorganización drena la concentración, y la concentración es el capital para el futuro. Cuando organicé mi rutina, dejé de apagar fuegos y empecé a construir puentes. Creé un plan diario con 3 etapas: creación, lo que genera prosperidad; mantenimiento, lo que preserva la prosperidad; y expansión, lo que multiplica la prosperidad. Sin listas infinitas, 3 cosas cruciales por etapa, todas ligadas a una meta escrita con una claridad implacable. ¿Qué? ¿Cuánto? ¿Cuándo? ¿Y por qué? ¿Sabes qué pasó? El ruido bajó, y en el silencio las prioridades se revelan. También entendí que el orden externo organiza la mente. Limpiar mi escritorio limpió mis pensamientos. Revisar gastos limpió la culpa. Silenciar notificaciones limpió la ansiedad. Y el orden mental produce orden de acción. Una decisión clara elimina 10 dudas. Puedes hacer esto hoy. Define un objetivo financiero sencillo. Por ejemplo, liquidar una deuda para una fecha específica, y crea una secuencia lógica de 5 pasos. Establece plazo, responsabilidad y métrica. Hazlo visible: un cuadro en la pared, un recordatorio en el espejo, una alarma diaria a las 8 de la noche preguntando ¿qué se quedó sin hacer hoy? Pronto, la vida misma te dará el retorno. Las oportunidades encajarán en tu agenda. La gente correcta respetará tus límites. El dinero dejará de irse. El progreso no es suerte, es ingeniería del orden. Y cuando el orden sube, todo sube con él: ingresos, salud, humor, relaciones. Es casi divino, porque la paz que surge es indescriptible. Y justamente por eso lo reconocerás cuando llegue. ¿Ya te diste cuenta de que, aunque no tengas dinero, tienes todo lo que necesitas para empezar a prosperar hoy? Suena absurdo, ¿no? Pero eso es precisamente lo que quiero mostrarte ahora, porque la verdad es que la mayoría de la gente no está atascada por la falta de dinero, sino por la falta de orden y dirección mental. La vida no cambia por casualidad, cambia cuando organizas las cosas correctamente. Me di cuenta cuando entendí que mi mayor obstáculo no era la falta de dinero, sino el desorden que cargaba en la mente, en las decisiones y en las acciones. Existe una ley universal que dice: el orden es la primera ley del universo. Y no es solo una frase bonita, es un principio que rige el progreso. Piensa en esto: siempre tuvimos los recursos para volar, pero solo lo logramos cuando entendimos cómo poner cada elemento en la secuencia exacta. El aire, la velocidad, la aerodinámica. Nada de eso cambió repentinamente, pero al organizarlos correctamente, conquistamos el cielo. En tu vida es exactamente lo mismo. Si no puedes organizar tus pensamientos, tus prioridades y tus acciones, ¿cómo esperas que los resultados aparezcan? La mayoría de la gente vive en el caos,
cuentas atrasadas, objetivos nebulosos, promesas incumplidas. Y luego se pregunta por qué no avanza. Pero la verdad es simple. El progreso no se trata de trabajar más. Se trata de trabajar de manera organizada. Cuando defines con claridad tu objetivo y estableces una secuencia lógica de pasos para lograrlo, la vida comienza a responder. Recuerdo darme cuenta de que mientras mi escritorio estaba lleno de papeles, mi mente estaba exactamente igual, llena de ideas sueltas, pero ninguna concretada. Entonces, empecé con algo simple: organizar un solo espacio de trabajo. El efecto fue inmediato. Pensaba mejor, decidía mejor, y ahí fue cuando entendí. El orden externo crea orden interno, y el orden interno crea progreso externo. Es como alinear fichas de dominó. Basta con tirar la primera para que las demás sigan el flujo. Si hoy te sientes estancado, no busques algo grandioso para cambiar. Empieza organizando una sola área de tu vida y verás cómo todo empieza a encajar. Es imposible prosperar viviendo en el caos, e imposible permanecer en el caos cuando decides organizar todo lo que importa. Aprendí pronto que nadie hará por ti lo que tú mismo puedes hacer. Mucha gente espera que algo externo resuelva sus vidas, como si una fuerza invisible fuera a intervenir y poner todo en orden. Pero la realidad es que Dios, el universo, la vida, llámalo como quieras, trabaja a través de ti, no en tu lugar. Y esa es una de las verdades más liberadoras y al mismo tiempo más desafiantes que he conocido. Cuando estaba en Bomberos, no tenía un plan para cambiar de vida. Tenía un trabajo estable, pero ninguna pasión, hasta que un amigo me regaló un libro que fue una revelación. Me di cuenta de que, si quería transformar mi realidad, necesitaba asumir la total responsabilidad por ella. No importaba mi formación, mi experiencia o lo que había pasado en mi pasado. Decidí actuar. Salí de Bomberos y empecé algo totalmente nuevo, una empresa de limpieza. Y para sorpresa de todos, incluida la mía, escuchaba a mucha gente decir: si es la voluntad de Dios, va a pasar. Y aprendí de la peor manera que Dios no hace por mí lo que yo puedo y debo hacer. Dios no hará, tú eres quien tiene que hacer. Él opera para y a través de ti. Esa idea me sacó de la audiencia y me puso en el escenario de mi propia vida. Estaba en Bomberos, con un sueldo predecible y un futuro modesto. No me faltaba esfuerzo, me faltaba iniciativa. Un día, un libro abrió una ventana y una decisión abrió la puerta. Me iría de ahí. No tenía título universitario, no tenía un plan perfecto, no tenía capital. Tenía una decisión, y las decisiones genuinas crean caminos. Renuncié y abrí una empresa de limpieza. ¿Qué cambió? Dejé de subcontratar mi destino. La oración sin acción se convierte en una excusa hipócrita. La acción sin oración se convierte en arrogancia vacía. Uní las dos, convicción espiritual y trabajo duro. ¿El resultado? En el primer año gané más de $100,000. No fue un milagro externo, fue un milagro a través de mí. ¿Notas la diferencia? Mientras esperas el momento adecuado, los momentos adecuados pasan. Mientras esperas estar seguro, la vida reparte oportunidades a quien dijo sí y aprenderá en el camino. Haz la prueba hoy. Escribe un compromiso que te asuste y que esté totalmente bajo tu control. Haré 20 llamadas al día. Presentaré una propuesta por semana. Leeré y aplicaré 10 páginas diarias en un proyecto real. Ponle fecha límite, firma y una penalización, una donación, rendición de cuentas pública en caso de fracaso. Eso activa el factor personal. Otra cosa, deja de pedir permiso para ser fiel a lo que sabes que es correcto para tu futuro. Mucha gente buena vive en oración para evitar la acción que los asusta. La fe que mueve montañas empieza moviendo tu propio cuerpo.
Despertar más temprano, cerrar la puerta, decir no, estudiar, vender, ajustar precios, escuchar no, sin derrumbarte. Y cuando tropieces, recuerda, la voluntad de Dios no es que vivas pequeño, es que vivas responsablemente. Lo que decides hoy crea lo que agradeces mañana. No fue magia, no fue golpe de suerte. Fue acción deliberada, tomada a partir de una decisión clara. Y eso es lo que la mayoría no entiende. No necesitas saber exactamente cómo llegarás ahí, pero necesitas decidir que lo harás. Es como si estuvieras frente a una puerta cerrada y dijeras, voy a cruzar esa puerta, no importa cómo. Cuando esa determinación surge, las ideas, las oportunidades y los recursos empiezan a aparecer. Pero mientras te quedes sentado, esperando que las cosas pasen solas, nada cambia. La pregunta que necesitas hacerte es, ¿qué puedo hacer hoy con lo que tengo para avanzar un paso? Porque créeme, tienes muchos más recursos de lo que imaginas. Y cuando empieces a actuar, el universo entero empezará a moverse para alinear el siguiente paso. Todo lo que creas en tu vida empieza primero en tu mente. Si puedes visualizarlo con claridad en tu imaginación, ya diste el primer paso para traerlo a la realidad. Aprendí esto cuando aún tenía problemas financieros, con muchas cuentas por pagar, y empecé a imaginar cheques llegando por correo. No había ninguna evidencia física de que eso pudiera pasar, pero yo persistía en la imagen. Sentía el peso del sobre, veía mi nombre escrito, imaginaba el momento de abrirlo y encontrar el dinero. Puede parecer tontería, pero algo empezó a cambiar dentro de mí. Mi mente empezó a funcionar de forma diferente. Empecé a tomar decisiones que me acercaban a esa imagen, como si ya fuera real. Hoy, la neurociencia confirma lo que yo ya aplicaba en la práctica. Estudios de la Universidad de Harvard muestran que el cerebro no distingue en términos de activación neuronal una experiencia vivida de una experiencia vívidamente imaginada. Eso significa que, cuando visualizas de forma intensa y frecuente, tu cerebro empieza a crear conexiones y respuestas emocionales como si eso ya estuviera pasando. Y es en ese estado que empiezas a atraer las circunstancias adecuadas. Pero aquí está el detalle que pocos entienden. No basta con soñar despierto. Necesitas mantener la imagen incluso cuando la realidad a tu alrededor parezca gritar lo contrario. Es como plantar una semilla. No cavas la tierra todos los días para ver si está creciendo. Confías en el proceso y sigues regando. Cuando yo visualizaba, no estaba solo imaginando. Estaba condicionando mi cuerpo, mis emociones y mis acciones a alinearse con esa visión. Y poco a poco, se volvió inevitable. La mayoría de la gente abandona este proceso muy pronto, porque no ve resultados inmediatos, pero si mantienes firme la imagen, incluso en los días más difíciles, la vida empieza a reorganizarse para hacer eso real. Esa es la verdadera fuerza de la visualización consciente. No solo prepara tu futuro, sino que te transforma en el tipo de persona capaz de crearlo. ¿Ya notaste que mucha gente pasa la vida entera trabajando duro y aún así termina cada mes en números rojos? No es porque sean flojos o porque no tengan talento, es porque siguen un patrón mental que ni siquiera saben que existe. Son creencias sobre dinero, éxito y merecimiento que se han transmitido de generación en generación y que hoy controlan sus decisiones de forma casi imperceptible. Es como manejar con el freno de mano puesto. Te esfuerzas, pero nunca sales realmente del lugar. He visto gente extremadamente inteligente, con formaciones y habilidades increíbles, fracasar financieramente porque nunca se detuvieron a cuestionar las ideas que tenían sobre la prosperidad. Crecieron escuchando frases como «el dinero no crece en los árboles» o «quien se enriquece es porque hizo algo malo», e internalizaron eso como verdad. El resultado:
Inconscientemente, crean situaciones que confirman esa creencia, alejando oportunidades o desperdiciando lo que conquistan. La ciencia del comportamiento ya comprobó que más del 90% de nuestras decisiones diarias son automáticas, guiadas por hábitos mentales y emocionales que rara vez cuestionamos. Y cuando se trata de dinero, ese piloto automático es aún más peligroso, porque juega directamente con emociones como miedo, inseguridad y culpa. Cambiar este patrón requiere valor. Es parar y preguntarse, ¿esto que creo sobre el dinero realmente es verdad o es solo algo que he escuchado tantas veces que terminé aceptándolo? Cuando empiezas a identificar esas creencias y las reemplazas por nuevas ideas, la forma en que actúas cambia inmediatamente. He visto a gente darle la vuelta a su situación financiera en pocos meses simplemente porque decidieron romper el ciclo. No es magia, es conciencia. Porque en el momento en que dejas de vivir en automático, dejas de repetir la historia que te mantiene atrapado y empiezas a escribir la historia que te llevará a donde quieres llegar. Nunca olvidaré una noche en que estaba limpiando oficinas, solo, después de la medianoche. Mis manos estaban sucias de polvo y productos químicos. El olor fuerte me envolvía y todo en lo que podía pensar era, puedo hacer más que esto, pero ¿quién me creo que soy para creerlo? Esa pregunta resonaba en mi cabeza como una provocación y al mismo tiempo como un peso. La verdad es que por un instante esa voz interna me convenció de que no tenía capacidad, de que mi destino era pasar el resto de mi vida haciendo exactamente eso. Y es en ese punto donde mucha gente se rinde, cuando lo que sientes por dentro parece más grande que cualquier posibilidad que exista afuera. Pero algo pasó conmigo en ese momento. Me vi ante una elección silenciosa, de esas que nadie nota desde afuera, pero que cambian el rumbo de tu vida entera. Podía aceptar la voz que decía que no era suficiente o podía crear una nueva. Entonces, esa noche, sin testigos, elegí creer que mi vida podía ser completamente diferente. Y no fue un pensamiento romántico o motivacional, fue una decisión práctica. Decidí que, a partir de ahí, iba a actuar como si fuera capaz, aunque todavía no me sintiera así. Esa elección no eliminó las dificultades, pero cambió mi postura ante ellas. Cada cliente que atendía, cada tarea que ejecutaba, lo hacía con un cuidado casi obsesivo, porque empecé a ver eso como un entrenamiento para lo que vendría después. Fue ahí donde entendí que la transformación empieza antes de que el resultado aparezca. Primero cambias por dentro, para después ver el reflejo por fuera. Y, mirando hacia atrás, me doy cuenta de que esa noche solo, con las manos sucias y el cansancio pesando en mis hombros, fue el punto de inflexión silencioso que abrió las puertas a todo lo que conquisté después. Solía imaginar cheques llegando por correo cuando no había ningún motivo lógico para que eso pasara. Veía el sobre, sentía el papel, leía mi nombre y el monto. Ridículo, tal vez. Y sin embargo, algo se reorganizaba dentro de mí. Empezaba a actuar como alguien a quien le llegan cheques. La ciencia de la imagen mental sugiere que el cerebro recluta circuitos similares cuando vives y cuando visualizas vívidamente una experiencia. La emoción es el cemento de esa construcción. Por eso la técnica no es soñar despierto, es proyectar una película interna tan sensorial que tu cuerpo crea lo suficiente para moverse. Hazlo así, todos los días, 5 minutos, ojos cerrados, respiración lenta. Primero, llama a la escena, lugar, luz, olores, sonidos. Segundo, inserta el cuadro de prueba, un correo electrónico de pago, un cliente estrechando tu mano, el saldo en la pantalla, el contrato firmado. Tercero, siente el después, alivio, gratitud, responsabilidad, no euforia vacía. Cuarto,
Ancla con una microacción en 60 minutos. Llamada, propuesta, borrador. Ese puente entre imagen y movimiento es lo que crea atracción. ¿Quieres un ejemplo de impacto? Hay reportes públicos de artistas que se escribieron cheques simbólicos con cantidades que parecían imposibles y los guardaron en la cartera como una señal del futuro, usando eso para guiar decisiones diarias hasta materializar oportunidades compatibles con el número de la imaginación. No es magia, es enfoque mantenido, y el enfoque mantenido cambia el comportamiento. Empiezas a decir no a lo que no cabe en tu película. Cuidado con un error común: usar la visualización como escape de la realidad. La visualización verdadera aumenta tu tolerancia al malestar productivo. Soportas el no, la espera, el estudio, porque ya has visitado mentalmente el lugar a donde vas. Otra trampa: intentar visualizar dinero sin contexto. El dinero es una función, ponle propósito, liquidar deudas, invertir en capacitación, fondo de reserva. Y no olvides, la imagen sin orden se convierte en frustración. Vuelve al punto 1. Organiza tu día para que la película se convierta en agenda. Cuando la imagen está clara y te comportas como la persona de la película, la realidad empieza a tratarte como tal. Aparecen propuestas, se muestran conexiones y reconoces lo que antes pasaba desapercibido porque no cabía en tu guión interno. ¿Ya te has preguntado por qué repites los mismos ciclos con el dinero, aunque jures que ahora sí? Porque el 90% de lo que haces con el dinero no es decisión racional. Es reflejo de creencias heredadas y emociones antiguas. Escuchaste: el dinero es sucio, quien se enriquece mal, no merezco cobrar más, y eso se convirtió en un guión invisible. Resultado: saboteas negociaciones, pospones propuestas, compras para anestesiar, huyes de los números. La buena noticia: los guiones se pueden reescribir. Yo lo hago así. Primero, auditoría de creencias. Toma papel y escribe frases que surgen cuando piensas en ganar más. Identifica el tono: miedo, culpa, vergüenza. Segundo, tribunal interno. Para cada creencia, trae contrapuntos fácticos y éticos. Puedo enriquecer sirviendo mejor. El lucro es señal de valor entregado. Honrar mi talento no le roba nada a nadie. Tercero, ritual de sustitución. Elige una frase guía corta, repetible, y únela a una acción. Al enviar una propuesta, acto con integridad y valoro mi trabajo. Cuarto, exposición gradual. Enfrenta microdesafíos que provoquen el viejo guión. Cobrar el precio completo, decir no a peticiones de descuento abusivo, abrir tus números semanalmente. Y estate atento al ambiente. El orden atrae orden. El caos alimenta caos. Hay historias públicas de personas famosas que ganaron fortunas y aún así se derrumbaron financieramente. No por falta de talento, sino por patrones desordenados de decisión, gasto e influencia. El problema no es demasiado dinero, es poca conciencia. Para darle la vuelta al juego, haz contratos contigo mismo. Toda entrada tiene destino, porcentajes para protección, mantenimiento y expansión. Todo gasto necesita responsabilidad y justificación. Todo mes tiene cierre con lecciones aprendidas. Recuerda lo que aprendimos. Organizar mejor las cosas es el gran secreto del progreso. Y orden aquí significa números claros, emociones controladas, decisiones cuidadosas. No rompes un patrón con fuerza de voluntad eventual. Lo rompes con estructura repetida hasta que lo nuevo se convierta en tu automático. El día en que percibas que negar un gasto impulsivo se volvió más fácil que ceder, sabrás: el guión cambió. Si realmente quieres cambiar tu vida, no esperes la gran oportunidad o el momento perfecto, porque nunca llegan como te los imaginas.
Empieza ahora, con lo que tienes en tus manos. Elige una sola área de tu vida que esté desordenada y ordénala. Puede ser algo simple, como organizar tus finanzas personales, crear una rutina diaria o incluso ordenar tu escritorio. El cambio que deseas ver en el futuro comienza con pequeñas victorias hoy. Es impresionante cómo, cuando organizas una parte de tu vida, todo a tu alrededor empieza a alinearse. Es como si el universo entendiera que estás listo para recibir más, porque estás cuidando bien de lo que ya tienes. Muchas veces, la gente cree que necesita una transformación completa y termina paralizándose porque no sabe por dónde empezar. Pero es al revés. Es en el detalle, en la disciplina de mantener un compromiso simple que construyes fuerza para cambios mayores. Quiero proponerte un reto. Durante los próximos 7 días, elige un área que sientes que está obstaculizando tu progreso y dedícate a ponerla en perfecto orden. No importa la escala, lo que importa es cerrar este ciclo. Al final de estos 7 días vas a notar algo extraordinario. Lo que parecía insignificante va a abrirte camino a nuevas ideas, oportunidades y conexiones. Esto no es solo un ejercicio práctico, sino un entrenamiento mental. Porque si logras poner orden en un aspecto específico, puedes replicar esa habilidad en todo lo que haces. Así se construye prosperidad, autonomía y una nueva calidad de vida, empezando con un paso sencillo, pero ejecutado con toda la dedicación. Llega un momento en el que tienes que dejar de medir tus logros por lo que tienes y empezar a evaluarlos por lo que crees que es posible. La mayoría de la gente vive limitada porque toma decisiones basadas solo en lo visible. El saldo en el banco, el tiempo disponible, las habilidades que ya tiene. Pero si te quedas en esa postura, nunca vas a progresar. Aprendí que los avances significativos se dan cuando decides con base en lo que quieres, no en lo que ya tienes. Me acuerdo cuando me ofrecieron una oportunidad de inversión al principio de mi carrera. No tenía el dinero, de hecho, ni idea de cómo lo conseguiría. Sin embargo, sabía que si aceptaba, tendría que actuar de forma diferente. Así que dije que sí, antes incluso de tener los recursos. Eso me transportó a un estado mental totalmente distinto. En lugar de esperar, empecé a actuar para crear las condiciones necesarias. Ahí está la magia. Cuando te comprometes de verdad, antes de conocer todos los detalles, tu cerebro empieza a buscar soluciones que jamás hubieras imaginado. Estudios comprueban que al asumir compromisos desafiantes, la concentración y la creatividad aumentan muchísimo, porque el subconsciente entiende que no hay plan B. Y es ahí donde surgen las oportunidades que antes pasaban desapercibidas. El problema es que la mayoría espera sentirse preparada para actuar, pero la verdadera preparación se da durante el proceso, no antes de empezar. Pregúntate ahora, ¿qué haría si supiera que el fracaso es imposible y actúa como si eso ya fuera una realidad? Es en esa decisión audaz, tomada antes de las garantías, donde empieza la transformación. Recuerdo el olor fuerte a limpiador mezclado con polvo, cerca de la medianoche, en un piso vacío de un edificio comercial. Me ardían las manos, me palpitaba la cabeza y una pregunta me rondaba. ¿Quién te crees que eres para aspirar a otra vida? Duele. Por unos minutos, la vergüenza superó a cualquier sueño. Casi acepté el veredicto. Ya está, acostúmbrate. Ahí, en ese pasillo, ocurrió algo que nadie presenció, una decisión silenciosa, pero capaz de causar grandes cambios en mi interior. Elegí actuar como si ya valiera mucho más que el trabajo que desempeñaba, no por arrogancia, sino por respeto a mi potencial. Regresé a casa y enumeré 3 compromisos: estudiar 1 hora diaria, atender a los clientes como si fuera una empresa millonaria, tratar cada pequeño contrato como un ensayo para grandes proyectos.
Al día siguiente no pasó nada mágico. Pero yo cambié mi rutina, ropa impecable, propuestas bien elaboradas, plazos cumplidos con rigor, un gracias escrito a mano. En pocas semanas los clientes empezaron a recomendarme. En meses contraté empleados. En un año la facturación superó los 6 dígitos. ¿Qué fue eso? Orden interno generando orden externo. Y una cura emocional. La voz que decía, ¿quién te crees que eres?, se quedó sin argumentos contra mi disciplina. No necesité convencer a nadie de mi valor. Necesité comportarme como alguien valioso una y otra vez hasta creer en mí mismo. Si estás en una situación que deshonra tus sueños, no la ignores negando el dolor, ni te rindas a él. Usa el dolor como guía. Te indica exactamente dónde necesitas crecer. Transforma el turno de la madrugada en tu laboratorio de excelencia. Haz del nadie me ve el escenario de tu integridad. Cuando la decisión es silenciosa, el eco es ensordecedor. Y cuando te respetas, el mundo empieza a tratarte de la misma forma. Te propongo algo sencillo, medible y transformador. Por 7 días seguidos, elige una área de desorden y ordénala impecablemente. No 2, no 5, solo una. Si es dinero, nombra cuentas, define porcentajes, reserva, mantenimiento, inversiones. Establece un cierre diario de 10 minutos. Si es tiempo, bloque fijo para creación por la mañana, mantenimiento por la tarde, inversiones por la noche. 3 tareas cruciales por bloque, nada de listas largas. Si es el ambiente, mesa, cajones, archivos digitales, descarta, clasifica, etiqueta. Día 1. Mapea el caos y describe el estado deseado detalladamente. Día 2. Elimina lo superfluo sin dudarlo. Día 3. Define el flujo. Entrada, proceso, salida. Día 4. Crea alarmas y recordatorios visuales. No confíes en la memoria. Día 5. Estandariza. Listas de verificación, plantillas, respuestas preparadas. Día 6. Pruébalo bajo presión. Hazlo en un día agitado. Día 7. Revisa, celebra, ajusta. Durante el desafío, lleva un diario de una línea por día. ¿Qué mejoró? ¿Qué sigue trabado? ¿Cuál fue la pequeña victoria? ¿Por qué funciona? Porque la organización es un músculo. Mientras más lo ejercitas en un punto, más fuerte se vuelve para usarlo en todos los demás. Y porque la mente respeta lo que mides. Cuando ves progreso, quieres preservarlo. ¿Quieres ir más allá? Invita a alguien a que te acompañe y rinde cuentas diariamente sin desaparecer. Si fallas, vuelve a empezar el mismo día. No esperes al inicio de la semana. Identifica tus detonantes: cansancio, ansiedad, procrastinación. Responde con microacciones de 2 minutos. Un correo, una hoja de cálculo abierta, una propuesta enviada. Al final de los 7 días, tendrás menos cosas, más claridad y un mapa de lo que destraba tu próximo ingreso. Y notarás algo sutil. Oportunidades atascadas empiezan a fluir, no porque el mundo cambió, sino porque tú te alineaste lo suficiente para reconocer, aceptar y ejecutar. El orden atrae orden, y a la prosperidad le encantan los ambientes ordenados. La mayoría decide con la regla del presente, saldo, tiempo, habilidad actual, y por eso recrea el presente en el futuro. El salto se da cuando decides con la regla del deseo legítimo, y entonces fuerzas al presente a reorganizarse. Eso fue lo que hice al decir que sí a un gran compromiso antes de tener todo listo. Ese sí me elevó a otro nivel. Estudié más, vendí mejor, creé sistemas que posponía. Haz un experimento. Escribe una decisión definitiva en una frase. Atiendo X clientes premium hasta fecha. Lanzo producto en fecha con meta. Después, elimina posibilidades de escape. Avísale a alguien, paga una señal, reserva el espacio, invita a los ponentes, publica la preinscripción.
La decisión es concreta cuando tiene un costo: tiempo, reputación, dinero. ¿Miedo? Claro, pero el miedo es solo energía desorganizada. El orden le da forma. Transforma el miedo en listas de verificación. ¿Qué necesito aprender? ¿A quién necesito contactar? ¿Cuál es el primer borrador? Evita la trampa de la prudencia paralizante. Querer el 100% de certezas antes del primer paso. La certeza nace del movimiento. Y no confundas audacia con irresponsabilidad. Decide a lo grande, ejecuta en ciclos cortos con retroalimentación rápida. Protege el riesgo, pero no negocies el objetivo. Establece plazos cortos y realistas, realiza sprints semanales, celebra logros visibles y recuerda, no necesitas sentir que eres para actuar como eres. Actuar como eres te hace sentir que eres. Cuando te posicionas como alguien que ya vive el resultado, comportamiento, lenguaje, estándares de calidad, el mercado te reconoce antes incluso de que lleguen los números. El mundo responde a la postura. Decidir por lo que deseas es firmar un contrato con tu mejor versión y aceptar el trabajo de honrarla todos los días. Es así como la vida cambia de repente para quien venía cambiando en silencio desde hace mucho tiempo. Lo esencial es entender que la verdadera fuerza reside en tu capacidad de decidir y actuar con perseverancia e inteligencia. Esa combinación te impulsará más allá de las barreras que hoy parecen infranqueables. Este es el camino para transformar tus sueños en logros concretos, abrir puertas antes cerradas y construir una trayectoria de éxito con propósito. Ahora estás listo para dar otro paso en esta jornada de mejora personal. El próximo video ya está disponible. Una nueva oportunidad para expandir tu conocimiento y progresar hacia una versión aún mejor de ti mismo, aunque sea solo un poquito a la vez. Aprovecha este momento. Gracias por tu tiempo y tu compromiso con tu evolución. Te espero en el próximo video.